Bienvenidos a la tercera clase de este módulo. En nuestra clase anterior aprendimos que la plantación de iglesias comienza estableciendo relaciones genuinas con las personas. Descubrimos que Dios ya nos ha colocado en diferentes espacios donde podemos influir para el reino y entendimos que el evangelismo no comienza cuando hablamos de Jesús, sino cuando comenzamos a amar a las personas como Jesús las ama. Ahora quiero comenzar esta nueva clase haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has admirado a una persona que comparte el evangelio con mucha facilidad y has pensado, yo nunca podría hacerlo así? Tal vez has visto a alguien predicar en una plaza pública. Quizá conoces personas que pueden iniciar conversaciones espirituales con desconocidos sin sentir ningún temor. O tal vez has escuchado testimonios de creyentes que parecen tener una facilidad extraordinaria para llevar personas a Cristo. Y mientras observas todo eso, quizá te has preguntado si realmente tienes la capacidad para evangelizar. La buena noticia es que Dios nunca quiso que todos evangelizáramos de la misma manera. De hecho, cuando observamos la Biblia, descubrimos que Dios utilizó personas muy diferentes para alcanzar a personas diferentes. Pensemos por un momento en los discípulos de Jesús. Pedro era impulsivo, directo y valiente. Cuando tenía algo que decir, simplemente lo decía. Juan era más reflexivo y relacional. Mateo tenía una visión diferente debido a su experiencia como cobrador de impuestos. Pablo desarrolló un ministerio profundamente intelectual, capaz de dialogar con filósofos, gobernantes y académicos. Y, sin embargo, Dios utilizó a cada uno de ellos poderosamente. ¿Por qué? Porque Dios no busca copias. Dios trabaja a través de personas auténticas. Muchas veces cometemos el error de pensar que evangelizar significa imitar a alguien más. Intentamos copiar la personalidad de otro creyente, repetir exactamente sus métodos o actuar de una manera que no corresponde a quienes somos. Pero eso normalmente produce frustración. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a ser otra persona. Te llamó a ser tú mismo, lleno del Espíritu Santo y dispuesto a servirle. Y esta es una verdad que puede traer mucha libertad a tu vida. No necesitas convertirte en un predicador extrovertido para ser efectivo en la misión. No necesitas tener una personalidad dominante. No necesitas memorizar grandes discursos. Lo que Dios quiere es utilizar los dones, talentos y características que Él mismo colocó en ti. Por eso, antes de aprender técnicas específicas de evangelización, necesitamos descubrir algo muy importante. ¿Cuál es la forma natural en que Dios me diseñó para conectar con las personas? La respuesta a esa pregunta puede ayudarte a comprender por qué algunas formas de evangelizar te resultan más cómodas que otras. Y también puede ayudarte a identificar áreas que necesitas desarrollar. Durante muchos años, en diferentes iglesias, se transmitió la idea de que solamente existía una forma correcta de evangelizar. Pero cuando estudiamos las Escrituras, encontramos una realidad completamente distinta. Jesús utilizó diferentes enfoques según la persona que tenía delante. Con Nicodemo tuvo una conversación profunda sobre el nuevo nacimiento. Con la mujer samaritana comenzó hablando de agua. Con Zaqueo compartió una comida. Con los discípulos caminó durante años. Con algunos realizó milagros antes de enseñarles. Con otros enseñó primero y después transformó sus vidas. El método cambiaba, pero el mensaje seguía siendo el mismo. Y eso nos enseña una lección muy importante. El evangelio no cambia, pero la forma en que nos acercamos a las personas puede variar según el contexto y según las características que Dios nos ha dado. Precisamente por eso, la red de multiplicación utiliza una herramienta para realizar el diagnóstico del sembrador, el test de estilos de evangelización. Es una evaluación diseñada para ayudarnos a identificar nuestro estilo predominante de evangelizar. Miremoslo por un momento. Ahora bien, quiero aclarar algo desde el principio. Este diagnóstico no mide tu espiritualidad, no determina cuánto amas a Dios, no establece quién es mejor creyente. Simplemente ayuda a identificar las fortalezas que Dios ya ha colocado en tu vida, para que puedas utilizarlas de manera más efectiva en el cumplimiento de la Gran Comisión. Porque cuando una persona descubre cómo Dios la diseñó, deja de luchar contra su propia personalidad y comienza a servir con mayor confianza y naturalidad. Piensa en esto por un momento.
Algunas personas tienen una gran facilidad para escuchar. Otras son excelentes explicando ideas. Algunas conectan rápidamente mediante el servicio. Otras construyen amistades profundas. Algunas tienen facilidad para invitar personas. Y otras pueden responder preguntas difíciles con claridad. Todas esas capacidades pueden convertirse en herramientas para el reino de Dios. Lo importante no es compararnos con otros. Lo importante es descubrir cómo Dios quiere usarnos a nosotros. En los próximos minutos exploraremos los diferentes estilos de evangelización que encontramos en esta herramienta y veremos cómo cada uno puede convertirse en una poderosa puerta de entrada para compartir el Evangelio. Mientras avanzamos en esta clase, quiero invitarte a mantener una actitud abierta y honesta. No pienses en cómo evangeliza a otra persona, piensa en cómo Dios te creó a ti. Porque cuando descubrimos nuestro diseño, comenzamos a comprender que Dios puede utilizar nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestros dones para alcanzar personas que quizá nadie más podría alcanzar. Y esa es precisamente la belleza del reino de Dios. Él utiliza personas diferentes para cumplir una misma misión. En la siguiente parte comenzaremos a explorar los distintos estilos de evangelización y descubrirás cuál de ellos refleja mejor la manera en que Dios te ha equipado para servirle. En la primera parte de esta clase, descubrimos una verdad muy importante. Dios no espera que todos evangelicemos de la misma manera. Así como no todos tenemos la misma personalidad, tampoco todos desarrollamos las relaciones de la misma forma. Sin embargo, eso no significa que algunos fueron llamados a evangelizar y otros no. Todos hemos recibido la misión de compartir nuestra fe. Lo que cambia es la manera en que cada uno lo hace. Por eso es tan importante comprender los diferentes estilos de evangelización. Cuando una persona conoce sus fortalezas, deja de sentirse frustrada intentando imitar a otros y comienza a servir con mayor confianza y efectividad. Uno de los primeros estilos que encontramos es el estilo confrontacional. Al escuchar esta palabra, algunas personas se sienten incómodas porque piensan en alguien agresivo o conflictivo. Pero no se trata de eso. Las personas con este estilo suelen ser directas, decididas y valientes. No tienen dificultad para hablar claramente acerca de Cristo y suelen aprovechar las oportunidades para invitar a otros a tomar decisiones espirituales. Un ejemplo bíblico de este estilo es Pedro. Recordemos el día de Pentecostés. Pedro se levantó delante de una multitud y proclamó con valentía el mensaje del Evangelio. No tuvo miedo de hablar la verdad y llamar a las personas al arrepentimiento. Dios sigue utilizando creyentes con ese tipo de personalidad, personas que tienen facilidad para hablar con claridad y que no temen abordar temas espirituales de manera directa. Pero también existe otro estilo completamente diferente. Es el estilo intelectual. Las personas con este perfil disfrutan responder preguntas, analizar ideas y conversar profundamente acerca de la fe. No se sienten intimidadas por las dudas o los cuestionamientos. Por el contrario, suelen ver esas conversaciones como oportunidades para ayudar a otros a comprender mejor el Evangelio. El gran ejemplo bíblico de este estilo es el apóstol Pablo. Cuando llegó a Atenas, Pablo dialogó con filósofos y pensadores. Escuchó sus argumentos y presentó el mensaje de Cristo de una manera que ellos pudieran comprender. Muchas personas llegan a la fe precisamente porque alguien respondió con paciencia sus preguntas. Quizá tú tienes ese tipo de capacidad. Tal vez disfrutas estudiar, investigar y explicar conceptos complejos de manera sencilla. Si es así, Dios puede utilizar esa fortaleza para alcanzar personas que necesitan respuestas antes de estar dispuestas a creer. Pero hay otro estilo que suele ser extremadamente poderoso. Es el estilo testimonial. Las personas con este perfil tienen facilidad para compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. No necesariamente son predicadores ni expertos en teología. Simplemente cuentan su historia. Hablan acerca de cómo Cristo los encontró,
cómo transformó su vida y cómo continúa obrando en ellos. Y lo interesante es que pocas cosas tienen tanto impacto como un testimonio auténtico. Las personas pueden debatir doctrinas y cuestionar argumentos, pero es muy difícil discutir una experiencia real de transformación. Cuando alguien escucha una historia verdadera de restauración, esperanza o cambio, comienza a comprender que Dios sigue actuando hoy. Por eso, nunca subestimes el valor de tu testimonio. Quizá pienses que tu historia no es extraordinaria. Sin embargo, Dios puede utilizar precisamente esa experiencia para tocar el corazón de alguien más. Ahora quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuál de estos estilos se parece más a ti? ¿Te identificas con la valentía de Pedro, con la capacidad de razonamiento de Pablo, o con la facilidad para compartir tus propias experiencias testimoniales? No te preocupes si todavía no tienes una respuesta clara. El objetivo no es etiquetarte rápidamente. El objetivo es comenzar a descubrir cómo Dios te diseñó. Porque cuando entiendes tus fortalezas, puedes utilizarlas intencionalmente para cumplir la misión que Jesús te ha encomendado. Y hay algo muy importante que debemos recordar. Ningún estilo es superior a otro. Dios utiliza a todos. El reino necesita personas valientes que proclamen la verdad, personas que respondan preguntas difíciles y personas que compartan historias de transformación. Cada una cumple una función diferente dentro de la misma misión. Por eso debemos aprender a valorar la diversidad que Dios ha creado dentro de su iglesia. Hasta este punto piensa, ¿qué estilo de evangelización encuentras en mi historia con Jesús? ¿Fue confrontacional, intelectual o testimonial? Piensa un minuto en esto mientras tomo un vaso de agua, recordando que Jesús me dijo que Él es mi agua viva. Después de esta breve pausa, debo contarte que existen 3 estilos más, mediante los cuales tú puedes ser un evangelizador. Uno de ellos es el estilo relacional o personal. Las personas con este perfil tienen una gran capacidad para construir amistades genuinas. Disfrutan conocer a las personas, escuchar sus historias, acompañarlas en sus luchas y caminar junto a ellas durante largos periodos de tiempo. No suelen buscar conversaciones rápidas ni resultados inmediatos. Su fortaleza está en desarrollar confianza. Y cuando existe confianza, las personas se sienten seguras para hablar de temas profundos. Si observamos el ministerio de Jesús, veremos que gran parte de su trabajo consistió precisamente en construir relaciones. Jesús caminó junto a sus discípulos durante años. Compartió comidas, escuchó preguntas, corrigió errores, celebró victorias y los acompañó en su crecimiento espiritual. Jesús entendía que las relaciones son uno de los caminos más efectivos para transformar vidas. Quizá tú eres una persona que disfruta conversar, escuchar y acompañar a otros. Tal vez tienes facilidad para generar amistades duraderas y profundas. Si ese es tu caso, Dios puede utilizar esa capacidad para abrir puertas que muchas veces permanecerían cerradas ante otros métodos. Porque hay personas que no responderán a una predicación pública, pero sí escucharán a un amigo en quien confían. Hay personas que no asistirán a una campaña evangelística, pero sí aceptarán una conversación sincera con alguien que les ha demostrado amor y respeto durante años. Por eso, nunca subestimes el poder de una amistad guiada por Dios. Ahora bien, existe otro estilo que también encontramos frecuentemente en las iglesias, el estilo invitacional. Las personas con este perfil tienen una capacidad especial para conectar a otras personas con oportunidades espirituales. Les resulta natural invitar a otros a reuniones, grupos pequeños, estudios bíblicos, actividades comunitarias, o encuentros donde puedan escuchar el Evangelio. Quizá conoces a alguien así.
son esas personas que constantemente están llevando amigos, vecinos o familiares a diferentes actividades. Y aunque a veces no son quienes predican el mensaje, desempeñan un papel fundamental en el crecimiento del reino de Dios. Yo misma soy un excelente ejemplo de este estilo. Después de mi encuentro con Jesús, regresé a mi ciudad y comencé a invitar a otros a conocerlo. No tenía formación teológica. No había estudiado durante años en una escuela bíblica. De hecho, no era una de sus 12 discípulas. Simplemente compartí lo que había experimentado, el agua viva que Él me había dado, y dije a los habitantes de mi pueblo, vengan a ver. Muchas personas llegaron a Cristo gracias a mi invitación. Esto nos recuerda que una invitación sincera puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Algunas personas llegan a la fe porque alguien tuvo la valentía de decirles, ¿te gustaría acompañarme? A veces pensamos que evangelizar siempre requiere largas conversaciones o grandes conocimientos bíblicos, pero, en ocasiones, todo comienza con una invitación sencilla. Sin embargo, hay un estilo más que merece una atención especial porque tiene una enorme relevancia para la plantación de iglesias. Por ello, prefiero invitar al profesor de esta clase para que nos comparta este último estilo de evangelización. Muchas gracias. El estilo servicial para la evangelización es estratégico e importante para la plantación de iglesias. Este es un estilo implícito en todos los demás estilos que hemos estudiado, porque Jesús no permaneció encerrado esperando que las personas llegaran a Él, sino que salió a servir donde estaban las necesidades. Las personas con este perfil expresan el amor de Dios mediante acciones concretas. Ayudan, colaboran, sirven, resuelven problemas, identifican necesidades y buscan formas prácticas de responder a ellas. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos constantemente este modelo. Sanó enfermos, alimentó multitudes, consoló a quienes sufrían, atendió a los marginados, mostró compasión de manera práctica. Y mientras servía, las personas descubrían quién era Él. Piensa en cómo los creyentes podrían servir a los demás con sus propias manos, es decir, mediante sus habilidades, conocimientos y experiencias. Sabemos de personas que plantaron iglesias ayudando a reparar viviendas o mejorando espacios comunitarios como una forma de acercarse a la comunidad y abrir puertas para el Evangelio. La enseñanza detrás de estos ejemplos es muy poderosa. Dios puede usar tu profesión, tus habilidades y tus talentos como herramientas para la misión. Tal vez eres médico, tal vez eres profesor, tal vez trabajas en construcción, quizá eres abogado, mecánico, comerciante o emprendedor. Quizá eres una persona que cocina muy rico y puedes llevar una torta como regalo por el cumpleaños de uno de tus vecinos. También puedes colaborar preparando alimentos para ayudar solidariamente a quienes más lo necesitan. Estas son grandes e importantes oportunidades para servir, mostrar a Jesús y establecer su iglesia en los lugares donde el Señor abra las puertas. Todo aquello que sabes hacer puede convertirse en una plataforma para servir a otros y reflejar el amor de Dios. Y cuando el servicio es genuino, las personas comienzan a preguntarse qué motiva esa actitud. Entonces se crean oportunidades naturales para hablar del Evangelio. Por eso, la plantación efectiva de iglesias no comienza preguntando, ¿dónde conseguiremos un edificio? Comienza preguntando, ¿cómo podemos servir a esta comunidad? Quiero que reflexiones por un momento. ¿Con cuál de estos estilos te identificas más? ¿Te gusta construir amistades profundas? ¿Te resulta natural invitar personas? ¿Encuentras alegría en servir y ayudar? No existe una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es descubrir cómo Dios te diseñó para participar en su misión. Porque cuando comprendemos nuestras fortalezas, dejamos de compararnos con otros y comenzamos a servir con libertad, confianza y propósito para la plantación de una nueva iglesia. Ha llegado el momento de utilizar una herramienta práctica llamada Test de Estilos de Evangelismo. Es una evaluación que te permitirá descubrir cuál es tu perfil como evangelizador. ¿Tu estilo es confrontacional,
intelectual, testimonial, personal, invitacional o servicial. Al finalizar esta clase, debes realizar el test. Lo encontrarás disponible mediante un enlace. Así podrás descubrir cuál es tu estilo predominante como evangelizador. No dejes de realizar el test. Es muy importante para que puedas continuar avanzando en el proceso de plantación de iglesias. Para la parte final de esta clase, quiero dar paso a quien es nuestro guía general en el proceso de plantación de iglesias. Filemón, por favor, continúa con la inspiración final y el desafío práctico. Qué importante es reunir todos estos estilos de evangelización y aprender cómo utilizarlos estratégicamente para generar nuevos contactos y avanzar hacia la formación de discípulos y nuevas iglesias. Llegamos a la parte final de esta clase y quiero que terminemos recordando una verdad que puede transformar por completo tu manera de ver el evangelismo. Dios no se equivocó al crearte. Puede parecer una afirmación sencilla, pero muchas veces actuamos como si fuera necesario convertirnos en otra persona para poder servir eficazmente al Señor. Algunos creen que deberían ser más extrovertidos, otros piensan que deberían hablar mejor. Algunos desearían tener más conocimientos bíblicos y otros sienten que nunca podrán evangelizar porque no tienen la personalidad de un predicador. Pero la realidad es muy diferente. Dios decidió darte exactamente la personalidad, las experiencias, los talentos y las habilidades que tienes hoy. Y Él quiere usar precisamente eso para extender su reino. A lo largo de esta clase, hemos descubierto que existen diferentes estilos para compartir la fe. Algunas personas son directas y valientes. Otras son excelentes, escuchando y construyendo relaciones. Algunas tienen facilidad para responder preguntas difíciles. Otras impactan a través de su testimonio. Algunas conectan personas mediante invitaciones. Y otras reflejan el amor de Cristo a través del servicio. Todos estos estilos son necesarios. Todos tienen valor. Todos pueden ser utilizados por Dios. Y aquí encontramos una lección muy importante para la plantación de iglesias. Ninguna persona puede hacerlo todo sola. La misión de Dios siempre ha sido un trabajo en equipo. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro cumple una función diferente. Mientras unos predican, otros sirven. Mientras unos enseñan, otros acompañan. Mientras unos responden preguntas, otros construyen relaciones. Mientras unos invitan, otros discipulan. Y cuando todos trabajan juntos, el reino de Dios avanza con mayor efectividad. Por eso debemos dejar de compararnos y comenzar a complementarnos. La comparación es uno de los mayores enemigos del servicio cristiano. Cuando nos comparamos con otros, terminamos menospreciando las fortalezas que Dios ya nos ha dado. En lugar de preguntarte por qué no eres como otra persona, comienza a preguntarte cómo puede Dios usarte tal como eres. Esa pregunta tiene el poder de cambiar tu perspectiva. Porque cuando descubrimos nuestro estilo de evangelización, dejamos de sentirnos obligados a actuar de manera artificial y comenzamos a servir con autenticidad. Y las personas perciben esa autenticidad, perciben cuando nuestro interés es genuino, perciben cuando realmente nos importan, perciben cuando servimos por amor y no por obligación. Y esa autenticidad crea oportunidades extraordinarias para compartir el Evangelio. Ahora bien, identificar nuestro estilo no significa que solamente podamos evangelizar de una manera. Todos podemos crecer en diferentes áreas. Todos podemos desarrollar nuevas habilidades. Todos podemos aprender nuevas formas de acercarnos a las personas. Sin embargo, conocer nuestras fortalezas nos ayuda a comenzar desde un lugar donde nos sentiremos más cómodos y efectivos. Por ejemplo, si tienes un estilo servicial, puedes comenzar ayudando a personas de tu comunidad. Si tienes un estilo relacional, puedes fortalecer amistades existentes. Si tienes un estilo testimonial, puedes aprender a compartir tu historia de transformación de manera clara y sencilla. Si tienes un estilo intelectual, puedes prepararte para responder preguntas frecuentes sobre la fe. Lo importante es comenzar, porque muchas veces el mayor obstáculo para evangelizar no es la falta de conocimiento, es la falta de acción.
Esperamos sentirnos completamente preparados. Esperamos conocer todas las respuestas. Esperamos el momento perfecto, pero ese momento casi nunca llega. La mayoría de las veces, Dios nos llama a dar un paso de fe con lo que ya tenemos. Y mientras avanzamos, Él nos equipa para continuar creciendo. Por eso quiero dejarte un desafío práctico para esta semana. Piensa en las personas que Dios ha colocado a tu alrededor. Revisa tu círculo de influencia, tu mapa Oikos y tu lista de contactos. Si es necesario, actualiza o amplía esta lista. Luego pregúntate, ¿cuál es la manera más natural en que podría acercarme a ellas? ¿A través de una conversación? ¿A través de una invitación? ¿A través del servicio? ¿A través de mi testimonio? ¿A través de una amistad más profunda? No busques copiar a nadie. Busca ser fiel a la manera en que Dios te diseñó. Y recuerda algo más. La evangelización no comienza cuando hablas. Comienza cuando amas. Comienza cuando sirves. Comienza cuando escuchas. Comienza cuando te interesas genuinamente por las personas. Y cuando eso ocurre, las oportunidades para compartir el Evangelio empiezan a aparecer de manera natural. Hoy hemos aprendido que Dios utiliza diferentes estilos para alcanzar diferentes personas. Hemos descubierto que no existe un único método correcto para evangelizar. Y hemos comprendido que nuestras fortalezas pueden convertirse en herramientas poderosas para la expansión del reino de Dios. En nuestra próxima clase aprenderemos cómo convertir estos estilos de evangelización en acciones concretas. Veremos cómo iniciar conversaciones espirituales, cómo generar nuevos contactos de manera intencional y cómo acompañar a las personas en sus primeros pasos hacia una relación con Cristo. Hasta entonces, recuerda esta verdad. Dios no está buscando personas perfectas para alcanzar al mundo. Está buscando discípulos dispuestos a usar los dones que Él ya les ha dado. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.